Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Hongo, peyote, marihuana. Hongo, peyote, marihuana. Arriba, la metropolitana. Oigan, nuevo prop, nuevo integrante del equipi de Disociados. Trae su playera, que por cierto me lo regaló el Cita. Ok. que es la directora claro, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Distinguida conocencia. Exacto, pero bueno, si no sabían, soy egresado de la UAM Xochimilco, la llevo en mi corazón y por eso este prop está aquí. Obvio, gay. Y eso que escucharon al inicio es la porra, digamos que de la UAM. Así como la UNAM tiene su Goya y el IPN tiene su Cachún Cachún. Exacto. Y esto es de la UAM, muy dignamente hablando de sustancias psicoactivas en la educación. Justamente. Sí, porque hoy hablaremos de educación. Exactamente. Tuvimos tema. No saben el chismecito que tuvimos antes de empezar a grabar. Se puso bastante. Yo quiero escucharlo, que no llegué a esa conversación. Quiero chisme. Pues Alerta chísmica. Hasta que acabemos el Alerta chísmica. Oigan, pues espero que hayan escuchado el episodio anterior en el que pues echamos un poco de relajo, hablamos de series. Creo que yo me quedé con ganas de ver algunas de las que mencionaron que no he tenido la oportunidad de ver. Pero pues ahora otra vez nos vamos a poner un poquito, pues digo, serios, entre comillas. Vamos a echar desmadre aquí con nuestra invitada que ahorita les vamos a presentar. Que pues es una amiga desde hace muchos años, Emma Rodríguez, que ha participado durante mucho tiempo con una organización que se llama Latinoamérica por una política sensata de drogas, ¿sí? LPSD. Y bueno, ha hecho un montón de cosas, ha estado en todos lados haciendo política de drogas, reducción de daños, capacitaciones, publicaciones, recientemente la del CONASAMA. Así que, pues, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Emma, quién eres? Y luego le entramos ahora sí al tema. Okay. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar en Ciencias Sociales. Pues Ricardo lo considero como un profesor para mí, porque yo estuve así en Espolea y él me daba capacitación cuando tenían proyectos acerca de temas de género, sexualidad y también de drogas. Y bueno, actualmente soy egresada de la maestría en Trabajo Social, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Trabajé en la Clínica Condesa en un programa que se llamaba Clínica Cometa en el área de reducción de riesgos y daños. También estuve haciendo una investigación acerca del uso de sustancias psicoactivas en la comunidad LGBTIQ+, donde pertenezco orgullosamente. Y pues bueno, también estoy en un proyecto con Mujeres Privadas de la Libertad, del pabellón psiquiátrico en Tepepan, mujeres con discapacidad psicosocial, entre otras cosas, que ya saldrán. Otras cosas, sí, no más, poquitas cosas. Sí. Cualquier cosa. No, y justamente, bueno, una de las razones por las cuales invitamos a Emma es que pues en algunos episodios anteriores hemos de repente sacado estos asuntos de qué onda con la educación, ya sea esta parte dentro de la familia o de la escuela, o sea, como cuál debería ser como los enfoques adecuados. Y recuerdo que hace unos meses en redes vi que ibas a dar una charla con nuestros amigues de Dibu, que se llamaba algo así como de papá, mamá, uso drogas, si no me equivoco. Entonces dije, pues hay que invitar a Emma que platiquemos de todos estos asuntos, porque además, habiendo estado en el movimiento de jóvenes, como lo comentaba ahorita, pues también en su momento pues estábamos mucho más cercanos también a este tema de la escolarización. Entonces, ¿cómo ves si le entramos, Emma, y les demás, platicando pues cuál es la situación actual de cómo se habla de sustancias en las escuelas en México, ¿no? O sea, pensando, pues, no sé, quizás desde las primarias hasta las universidades. Sí, ¿a qué edad empiezan a hablarles de esto? Si es que les hablan. Igual también retomando nuestra experiencia, ¿no? Porque también fuimos alumnes. Sí, saludos a los amigues de Dibu. Justo cuando iba a hacer toda mi solicitud o hice mi solicitud para entrar a la maestría en Trabajo Social, mi tema primero de investigación fue educación sobre drogas. Sí, es súper importante, ya que pues es un parteaguas, ¿no? Cuando nosotros nos estamos en tanto escuelas públicas, privadas, ¿no? Hay como una línea, una directriz que marca la Secretaría de Educación Pública, que marca el gobierno y que marcan instituciones a nivel internacional.
La educación sobre drogas es también un tema muy tabú, así como la educación sexual. Yo lo pongo mucho como en esa línea, porque pues en la casa es difícil que te hablen acerca de la diversidad sexual, sobre tu cuerpo, el placer, igual con las sustancias, ¿no? De pronto recordé a mi profesor Jorge Hernández Tinajero, que estaba en un debate con un antiguo director de la extinta CONADIC, ahora CONASAMA, y le decía que las drogas estaban prohibidas porque causaban placer, y el placer es un pecado. Entonces iba mucho de esa línea, ¿no? Prohibicionista, esa línea, una doble moral acerca de lo que aprendimos en la escuela sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Siempre está el tema de la prohibición, ¿no? Lastimosamente no ha cambiado. Ahorita hay una campaña que es el fentanilo mata, ¿no? Elige ser feliz y bla, bla. Entonces, en la escuela, pues los profesores también son parte de una sociedad prohibicionista, ¿no? Que tiene mismo estructura, esta misma representación social, y entonces reproducen los discursos que escuchan en la televisión, en la radio. Y esto también es muy interesante, si recordarán las campañas anteriores que tuvimos en el sexenio de López Obrador acerca que en el mundo de las drogas no hay un final feliz, y que se expuso que era una campaña súper estigmatizante para las personas que usan sustancias, que había traído un retraso acerca de, pues sí, de las políticas y los programas. Entonces, pues lastimosamente también en el metro, ¿no? Veías como todos estos pues, grandes flyers, comunicación. Y esto pues llega a las escuelas, y entonces las personas pues lastimosamente tienen como esta línea, ¿no? De decirle a los alumnos que todo está mal, y que si se drogan son lo peor del mundo, y que son la manzana podrida, y que entonces la tienen que quitar. Y entonces también hay estas sanciones que hay, en lugar de que a las personas, ¿no?, se les hable con evidencia, sin prejuicios, que si de pronto alguien está teniendo una situación con el consumo de sustancias, en lugar de sacarlo de la escuela o de suspenderlo, pues se les dé la atención adecuada, no se hace, ¿no? Y eso también señalarlo, ¿no? En la Ciudad de México estamos en una burbuja a lo que pasa en el resto del país. Y aún así, aunque estemos en una burbuja, pues vemos todas las situaciones que convergen, ¿no? Lo que pasó en la Estela de Luz, ¿no? Que llegaron con lujo de violencia, ¿no?, a esta zona tolerada. También lo que pasa todavía, aunque las autoridades no lo acepten, ¿no?, el abuso de autoridad, los policías cuando encuentran a jóvenes, adolescentes fumando marihuana, tomando una cerveza, ¿no? Lo primero es como, ¿cómo nos vamos a arreglar si no le vamos a hablar a tu papá, ¿no? Y esto no es como aislado, ¿no? De pronto dirían, bueno, ¿dónde están los datos duros? ¿Cuántas personas? Etcétera, ¿no? Esto pues es pan de cada día, ¿no? De las personas o de los jóvenes, yo fui parte de ellos, que estaba de pronto afuera de la escuela. Yo estudié en el CCH Oriente. Entonces, de pronto las mismas autoridades tomaron medidas y decían, no vamos a poner a los jóvenes en riesgo, que estén tomando afuera, preferimos que tomen adentro, sabemos que están tomando adentro, pero los estamos cuidando, ¿no? Porque corren el riesgo de ser asaltados o corren el riesgo por parte de las autoridades, ¿no? En este caso de los policías. Entonces es un cúmulo, ¿no?, de situaciones bastante complejas. Y esto también, ¿no?, repercute mucho en el desarrollo de las personas. Yo empecé a utilizar, o a no utilizar, a tener mis encuentros con las sustancias igual en la adolescencia, ¿no? Pero fue distinto, y esto tiene que ver por mi contexto, también por mi historia de vida, por mis papás, ¿no? Pero, por ejemplo, una compañera en el CCH, sus experiencias con las sustancias fueron terribles, tanto que ella fue a dar a un anexo, estos lugares fuera de serie, siendo menor de edad, o sea, y de pronto ahí sufrió abuso sexual. Entonces, recuerdo que estábamos como en las canchas, ¿no?, disfrutando de un toque, y llegó ella súper mal, o sea, acababa de escaparse. En lugar de llegar a su casa, llegó con nosotros a contarnos todo ese infierno que había vivido. Y fue cuando ahí pensé de las circunstancias y las situaciones y cómo las personas se envuelven con las sustancias, o las interacciones que tienen son muy distintas. Y esto tiene que ver con muchas situaciones, ¿no?, y muchos factores. Entonces, de pronto en las escuelas, pues no hay como este acompañamiento, ¿no? Tendría que haber desde la primaria, ¿no?, habilidades para la vida. Porque de pronto también es un tema súper alarmante. Ay, ¿alguien quiere pensar en los niños?
Sí, y ahí qué bueno que haces este paralelismo con el tema de sexualidad, porque efectivamente tanto la actitud por parte de padres, madres de familia, pero también muchas veces la actitud de gobierno, digo, el actual quizás no tiene tantos pedos con el tema de sexualidad, pero los anteriores sabemos que sí, ¿no? O sea, como que es un asunto que se tiene que de entrada decir que no, o sea, pero creo que quizás la diferencia aquí es que en sexualidad sabemos que eventualmente vas a descubrir tu sexualidad y vas a tener prácticas sexuales, pero ahorita todavía no. Mientras que en drogas es como de ni ahorita ni después, ¿no? Entonces ahí sí, y ahorita que lo mencionas, pues sí, yo también me acuerdo que desde como quinto, sexto de primaria me hablaban de cuáles eran los tipos diferentes de drogas y eso, pero pues siempre con este enfoque de para que las conozcas, por si te las encuentras, no las vayas a usar. Cuando en realidad, pues sí, depende muchísimo del contexto, ¿no? No es lo mismo que yo viva en, no sé, que vaya yo a una escuela así como muy fifí en Las Lomas, a si estoy en una escuela pública en la periferia y que claramente el acceso o incluso la venta, ¿no? A veces es distinto. A mí, que soy un poco más antiguo que tú, a mí no me tocó eso. O sea, a mí no se hablaba de ese tema. O sea, en la escuela nunca tuve... Digo, también es mi contexto, también a lo mejor mi situación geográfica, lo que haya sido. ¿Ni en la prepa? No. En realidad mi acercamiento con las sustancias fue hasta la prepa. Pero nunca no era un tema. O sea, para mí fue más visible ya como para finales de los 90s, cuando se empezó a hacer estas campañas más en la tele, con la florecita y todo eso. Yo no sé qué tan como conveniente, o bueno, cuál haya sido el impacto. A mí me pasó lo mismo, no digo, yo soy de más para acá, pero nunca me hablaron, ¿no? Así, o sea, tampoco de las sustancias. Pero creo que está mejor, o no sé, me atrevo a decir que está mejor a, por ejemplo, el manual que ahorita que tienen para los docentes. Ah, sí. Que dije, no manches, espérate, tiene o sea, está súper mal estructurado. Bueno, no estructurado, más bien mal hecho, mucha desinformación, ¿no? Y sobre todo esos manuales, yo lo que creo es que pues, los leen los maestros y las maestras y con ese hacen actividades, ¿no? Hacen las actividades que lo dividen como en tres como actividades grandes y 2 son como de intervenciones y uno de mitos y realidades o algo así. Y está lleno de desinformación, o sea, de información no verás, ¿no? Así no basada en evidencia, evidentemente, ¿no? Y no sé qué sea mejor, o sea, eso o mejor no haber escuchado nada. Sí. Y después ya tú... no sé quién haga esos manuales, o sea, en realidad no sé por qué secretaría. Pues esos son de la SEP y del CONASAM. Ajá, o sea, entonces fue Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Sí, las dos tienen que elaborar esos manuales, pero también un poco lo que platicabas, ¿no? Sí tiene que ver mucho tu lugar de enunciación, o sea, tu contexto, y de pronto nosotros creemos que las personas que tienen mayor nivel socioeconómico son más alejadas de las drogas y no, tienen una gama de elección más amplia y un poder adquisitivo distinto. Y de pronto no nos vayamos muy lejos, ¿no? El alcohol es la primera sustancia psicoactiva y según David Nutt, la que tiene mayor riesgo, y es la sustancia que las personas jóvenes, ¿no? Adolescentes están tomando, ¿no? Y las primeras borracheras, lo que sucede, los riesgos también. Y bueno, a mí me tocó dar talleres en el IMBAL, por el metro Cuauhtémoc, y enfrente de la escuela había un punto de narcomenudeo. Y eso también, ¿no? Las cuestiones de riesgo. Entonces, pues sí tiene que haber una estrategia focalizada y comprendiendo las dinámicas sociales reales de las personas. Bueno, estudié administración pública y a veces el gobierno piensa o entrama estas políticas, estos programas, estos manuales conforme a lo que creen y no como la sociedad lo está pidiendo. Y como les decía en un principio, la Ciudad de México es una burbuja porque cuando estuve viviendo en Querétaro, cuando iba al Bajío, recuerdo que en las iglesias había mantas enormes que decían, el aborto es un pecado, ¿no? Y yo como, ¿cómo puede ser posible? Y había todavía situaciones con el tema de la sexualidad. Hablaba con una compañera que trabajaba en un centro de salud y que los condones se les echaban a perder porque no querían repartirlos. Y de pronto ir como adolescente, voy a ejercer mi vida sexual o necesito... No había, o sea, tienes que ir acompañado de un adulto, ¿no? Entonces no hay servicios amigables. Y de drogas, bueno, ni hablar de ese tema.
Y entonces también ahí repercute, y este es el impacto que se tiene, porque tenemos altos niveles e índices de embarazo adolescente, ¿no? Que podemos complejizar, pero están. Y también el tema de sustancias, ¿no? De pronto es como ingenuo pensar que los adolescentes no van a llegar a las sustancias, ¿no? O sea, cuando no hay una regulación por parte del Estado, cuando se pueden obtener las sustancias ahorita fuera de la esquina. Recuerdo que un profesor decía que era más fácil conseguir 1 gramo de cocaína a las 3 de la mañana que un taxi. Entonces, eso también. Y eso genera mayores riesgos, mayores factores de riesgo. En este sentido, pues la propuesta siempre ha sido que se hable de habilidades para la vida desde la primaria. Y esto de habilidades para la vida tiene que ver no solo con el tema de sustancias, también con el tema de elecciones, ¿no? Con el tema de la sexualidad, porque ese también viene un tema tabú. De pronto no le queremos hablar a las infancias, ¿no? De la sexualidad, del placer, ¿no? De la cuerpa, pero tenemos altos índices de abuso sexual infantil, pornografía infantil en México, ¿no? Entonces también es como esta doble moral muy fuerte, ¿no? En el cual alguien quiere pensar en los niños, pero realmente nadie piensa en las infancias, ¿no? Y se va generando toda esta desinformación, todo este estigma, ¿no? Porque las infancias no pueden decir abiertamente, ¿no? Estoy experimentando esto o tengo curiosidades por el otro, ¿no? Y esto también tiene que ver por nuestros hogares, por las casas, ¿no? Y es que al final lo que decías, ¿no? O sea, los profesores reproducen, pero lastimosamente así tengamos muy buenos manuales, hay una cuestión que es el imaginario colectivo. Entonces, el profesional se capacitó, hizo una carrera, una licenciatura, etcétera, se preparó, pero de pronto están estas intersecciones, ¿no? Esta cuestión cultural que lo atraviesa, la atraviesa, le atraviesa, va a reproducir, aunque vea que diga, no, pues realmente las sustancias, bla, bla, es malo, ¿no? Porque yo tenía un tío que se murió de esto, etcétera, entonces viene toda esta desinformación. Y esto también tiene que ver con los medios de comunicación, con la política en curso, ¿no? Con la cuestión internacional. Ahorita lo estamos viendo con lo del fentanilo, ¿no? Por eso tenemos muchas campañas de fentanilo y se ha demostrado que el tema y el problema es en el norte del país. Pero no hay políticas ni programas de reducción de riesgos y daños, no les dan dinero a las personas que están trabajando, la sociedad civil que está trabajando y apoyando a las personas que están teniendo un uso problemático, que justo las personas que se inyectan sustancias, ¿no? Son poblaciones clave en temas de VIH, hepatitis C. Entonces, es solamente un discurso que atrás no tiene una estructura, ¿no? Que es una reproducción de lo que hemos venido escuchando desde hace años, ¿no? Esta cuestión y esta cultura de las sustancias prohibicionistas, que si de pronto nos remontamos a la historia, son sustancias que han estado a lo largo de la humanidad. Y entonces lo que se diferencia es la relación que nosotros construimos con ella, ¿no? Y dependiendo del contexto histórico y político y económico. Un poco escotado, ¿no? Nos relata cómo eran las relaciones con el hachís, con el opio, ¿no? Que hasta se hizo una guerra y el banco HSBC surgió de lavado de dinero. Entonces, eso también, ¿no? Las personas cuando hacen este tipo de manuales, cuando hacen las políticas, desconocen, ¿no? Todo complejidad acerca de esta acción humana, que es el uso de sustancias psicoactivas, que ha estado desde nuestros antepasados, ¿no? Perdón, déjame retomar esto que decías sobre la importancia que tiene hablar sobre el tema del poder elegir, ¿no? O sea, y ahí es donde justamente siento que en el tema del alcohol, como dices, o sea, como que de repente, al menos en la familia, quizás sí se habla un poco más del tema, ¿no? O sea, porque pues como que se asume que eventualmente el chavo, la chava, le chave, va a consumir alcohol, ¿no? Entonces como que al menos alguito se le dice sobre algunos cuidados, ¿no? O sea, y a pesar de eso, seguramente todos conocemos a el compañero que chocó cuando iba en la prepa porque se puso bien pedo, a la compañera que justo le metieron mano y abusaron de ella porque se puso peda, ¿no? Y sus compañeros, entonces ese tipo de situaciones son aquellas de las cuales deberíamos hablar, ¿no? O sea, con sustancias y no pretender que mi hijo, hija, sobrino, vecino nunca va a hacer porque él sí es bueno, ¿no? Y porque yo sí lo eduqué, entre comillas, bien, ¿no? Sino más bien, a ver, esta situación, si un día te pasa esto, aguas con esta cosa, ¿no? O sea, en realidad sí me parece que
el no tener esta posibilidad de hablar de los riesgos con otro tipo de sustancias, pues hace que pues de repente la gente pues le entre obviamente por curiosidad, por rebeldía, por lo que sea, y no tenga las herramientas, ¿no? Sobre todo ahorita con el tema del cristal, que está muy a la mano, ¿no? Y que tiene obviamente pues algunos efectos como bastante significativos en general, pero sobre todo para adolescentes. Pero pues ahí es donde, pues sí, o sea, mientras nos resistamos a poner algo de esto en los libros o a capacitar a los profesores o incluso a que lo podamos hablar en las familias, pues creo que no vamos a lograr como avances, ¿no? Sumando un poco a esto, justo el artículo que compartiste de The Guardian que hablaba que precisamente son los menores los que han incrementado con el uso de las metanfetaminas y son quienes más ayuda han pedido. Entonces, un poco en ese sentido y lo de los padres, como tú, y repito mi pregunta al principio, o sea, ¿cómo a qué edad tú crees que sería bueno hablarle a las infancias, desde qué edad, de estos temas para que estuvieran informados al respecto? Pues como lo decían, hay de hecho experiencias en otros países, ¿no? Tan solo Canadá tiene programas desde el preescolar de habilidades para la vida, ¿no? Suiza también tiene programas, ¿no? Noruega, y habría gente que diría, pero nosotros no somos Suiza, no somos nada. ¿Qué pasa con nuestro contexto mexicano, no? Sí tendremos que empezar a hablar, como les decía, desde educación primero de primaria, ¿no? Habilidades para la vida, qué pasa si, cómo lavarme los dientes, el plato del buen comer, pero también hablar de estas situaciones, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, qué es lo que está pasando, cómo me estoy desarrollando, cuándo decir no, cuándo decir alto, esto sí, esto no, y también eso ayuda a ir formando un criterio, ¿no? Y entonces también tener una seguridad distinta, ¿no? a la elección, eso es súper importante. Ya entrando cuarto grado, ¿no? Que es ahora donde se está teniendo este tipo de manuales, cuarto grado de primaria, pero eso también, ¿no? De pronto decíamos, bueno, educación sexual en la secundaria, pero las adolescentes de quinto de primaria salían embarazadas. Entonces, eso es una situación que está ahí y que de pronto nos asusta. Hubo un evento que organizamos en la Facultad de Medicina y había personas de instituciones de gobierno y una siempre estaba preguntando, ¿y qué pasa con las infancias? ¿Y cómo voy a trabajar con las infancias que ya están usando solventes? ¿Y qué pasa con las infancias que ya están usando sustancias, ¿no? Y entonces la doctora Raquel Perahue le dijo, yo manejo reducción de riesgos ciudadanos con infancias, con adolescentes, con personas, bueno, niños de 10, 11, 12 años que estaban en situación de calle, viviendo en la calle, y que tenían un fuerte uso de solventes. Entonces sustituyo con marihuana. Porque de pronto, o sea, estamos viendo la calidad de vida de las personas y la cuestión de riesgo. Y no por una cuestión moral, ¿no? Voy a dejar, bueno, voy a voltearme y que sigan usando, ¿no? Porque claramente hay un problema ahí. Entonces, bueno, tomando en cuenta que son infancias privilegiadas que pueden acceder a la educación tanto pública como privada, y que tienen una familia y que se les da manutención, etcétera, lo mejor sería que empezáramos a hablar desde primero, ¿no? Como les decía, ¿no? Habilidades para la vida, y que vayamos aumentando dependiendo también las capacidades de decisión y de criterio de las infancias, ¿no? Porque pues no es que sean personas que no pueden elegir, ¿no? O sea, son personas que justo se están formando, y seguramente nosotros nos acordamos de lo que pensábamos, no sé, en quinto, y cómo estábamos como, ay, creo que sí me gusta mi compañerito, no, hoy estoy teniendo estas sensaciones, ¿no? ¿Y quién nos guiaba? ¿Y quién nos decía? Y entonces de pronto eso también, y decir, y también en los contextos, ¿no? Si de pronto hay situaciones, ¿no? Que en ese cuadrante, en ese polígono, sabes que hay un tema fuerte de narcomenudeo porque no hay una regulación, que todo mejoraría si hubiera una regulación de las sustancias, pero bueno, sí, sabes claro. Que ese cuadrante hay esta situación. También proveerles, saben que, miren, esta sustancia genera este impacto a su salud. Ustedes como adolescentes, como infancias, ¿no? Es importante que retrasen más cuando lo quieran probar, exacto. O sea, se están desarrollando de esta manera, entonces, o sea, hablarles realmente con evidencia de cuáles son los riesgos, ¿no? Porque eso también, de pronto dicen, no hay que hablarle de esto para que no les despierte la curiosidad. Pero cuando tu vecino está fumando afuera de tu casa en una lata piedra y pasa a la infancia y lo ve y dice, como, ¿qué será eso, no?
Entonces, genuinamente hay estas, pues sí, como curiosidades. ¿Y a dónde van a decirle al otro amiguito, ¿no? Más grande, como de, oye, ¿qué es esto, no? Y el otro amiguito más grande experimenta. Y pasa lo mismo con el tabaco, ¿no? Ay, que ya aprendió a fumar. Me dicen etcétera. los papás, o sea, justo, bueno, amigos papás, que así de claro, porque cuando se les va el miedo, si solo les das miedo y cuando pierden el miedo, pues ya no, o sea, no tienen otras herramientas. Y tampoco se les platica de qué alternativas tienen, o sea, para no caer en usos problemáticos, en fin. O sea, creo que este manual de los maestros se me hace interesante. O sea, por una parte, como que se puede rescatar que sí están hablando de sustancias, ¿no? Eso como que, bueno, va. Digo, claro, está horrible lo de lo que están hablando, pero están hablando. Y quizás yo creo que ahí es donde sienten que ya se resolvió porque están hablando. O que ya se le habló al niño de las sustancias y todo, pero justamente sí, lo que yo veo es que ocultan todo esto como lo que estás diciendo, ¿no? Que está el vecino jugando piedra y pasa la infancia o no tan lejos o no tan no con esa sustancia, sino el alcohol, ¿no? Que en este manual hablan del alcohol, pero todos en casa, todas las personas en casa consumen alcohol, ¿no? Claro. Y pues bueno, se me hace que está bien aplicar a esas dinámicas y un manual y todo, pero que se reestructure, ¿no? Y que se reescriba, claro, y que se use con evidencia verdadera y pues bueno, manejarlo a través de esta perspectiva de la gestión, ¿no? De tus decisiones y de tu capacidad, ¿no? De acción como persona, porque en todo momento hablan del estudiante. Eso se me hace muy curioso y nunca lo mencionan como persona, ¿no? Como... Claro. No, y esta cuestión de que, pues obviamente saliendo de la escuela se viven muchas otras realidades, pero lo que quería también retomar de este manual que, o sea, por cierto, es un manual que se hizo durante la administración actual ya de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, para profesores, profesoras de las escuelas del país, ¿no? O sea, donde se habla de sustancias. Pero, por ejemplo, otra cosa que me llama la atención es que todas las sustancias se ponen al mismo nivel, ¿no? Entonces, como si la marihuana tuviera los mismos riesgos para la persona que la piedra, ¿no? Entonces ahí esto es otro como discurso que yo he escuchado en las campañas actuales, ¿no? Que no teníamos en el sexenio anterior. Seguramente ustedes ya han escuchado todas estas campañas respecto al fentanilo, pero ahora el fentanilo es como el pretexto, ¿no? Porque te dicen otras drogas pueden tener fentanilo y por lo tanto también te puedes morir, ¿no? Entonces mejor no uses ninguna droga porque de esa forma evitas el fentanilo y no te mueres, ¿no? O sea, como que pareciera que es una conexión mágica, ¿no? O sea, cuando en realidad sabemos que es súper complicado y que, como decía Emma, el fentanilo pues más bien está presente solamente en cierta parte del país. Pero la otra cuestión que me parece importante es pues como esta narrativa que tiene esta campaña de decir no uses drogas, trata de ser feliz, ¿no? Así como de, ay, pues qué fácil, ¿cómo no se me ocurrió así de ser feliz? O sea, haz ejercicio. Aquí está, mira, dice, el fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Una familia unida te da vida. Y al final viene una línea de la vida que con un teléfono que también las consejerías que te pueden dar ahí, digo, pueden ser por personas que ni siquiera son expertas en estos temas, ¿no? Claro. No, sí, justo. Y también es importante señalar los contextos y las realidades que viven las personas, ¿no? Como bien señalas, el estudiante, ¿no? Sale de la escuela y ¿qué pasa con su vida? ¿No? Que se supone que las escuelas están para darnos habilidades, ¿no? Y hacerle frente a distintas situaciones que tenemos. Justo apenas hubo, y ahora, ¿no? En la universidad hubo una situación de un proyecto. Y una compañera dijo, es que no me preparó para esto la universidad, ¿qué voy a hacer, no? Y eso también es importante señalarlo, ¿no? Elige ser feliz. ¿Qué pasa con el tema de la salud mental? Que ahora se está retomando muy fuerte después de lo de la pandemia y todo lo que vivimos, ¿no? Ya se dio la importancia necesaria, pero también el tema de sustancias, ¿no? Y de la salud mental. Y que eso también es otra complejidad porque hay personas que usamos sustancias y elegimos usarlas desde este conocimiento, desde que queremos justo este placer, que es pecado. Entonces, pero hay personas que sí tienen situaciones distintas y complejidades, ¿no? En esto puede haber personas que estén lidiando con un asunto de una infancia traumática, que estén lidiando
con una situación de un trastorno mental no diagnosticado, ¿no? El doctor Doyle decía que cuando se trabaja temas de consumos problemáticos, no solo es la punta del iceberg, ¿no? Abajo hay muchas situaciones, abuso sexual, ¿no? Hay temas de violencia, hay trastornos mentales no diagnosticados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el problema no son las sustancias, ¿no? El problema es todo el contexto que se da o que genera, ¿no? Que una persona tenga una situación con las sustancias, ¿no? Y eso se podría evitar teniendo educación sobre drogas y también teniendo estos, pues, instituciones realmente encargadas con personal capacitado que te pueda apoyar y te pueda ayudar, ¿no? Y que no te estigmatice y no te discrimine, que eso también es otro punto importante, ¿no? En las escuelas, ¿no? Los profesores, bueno, están hablando con su manual, ¿y qué pasa si un alumno ya está teniendo situaciones, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, pues lo sacan, lo corren, lo suspenden, lo empiezan a señalar, no te juntes con él, sin saber qué está pasando detrás. Y eso también, de pronto la institución se quita como esta carga, ¿no? Afuera ya no me importa, pero adentro son mis estudiantes, los voy a tratar de educar, pero afuera pues no sé si justo no han comido, si tienen que trabajar, si dentro de su hogar, ¿no? Hay una situación que viví dando un taller a infancias, ¿no? De distintas edades, así en un polígono muy complejo en el Álvaro Obregón, así en Barrancas, y una niña como de 8 años levanta y dice, sí, mi papá la vende. Oh. Y yo le dije, ok, bueno, si estuviéramos en Holanda seguramente sería legal y él tendría un coffee shop, ¿no? Pero justo aminorando como esta situación, ¿no? O sea, ¿qué le dices a las infancias? Tu papá es un criminal y tiene que ir a la cárcel. Claro, y tú, claro. O sea, jamás, ¿no? Chango. Y eso también es un contexto complicado, ¿no? Y el otro chico, ay, sí, es que mi tío todo el tiempo, o mi tío se ponía borracho y una vez sacó una pistola y le apuntó a mi mamá. Y, o sea, son infancias, infancias de 7, 8. Me acuerdo que pronto decía, está súper fuerte. Y afuera del centro comunitario había un chico usando solventes, ¿no? Y había otro que estaba vendiendo, y adolescentes. Perdón, me acordé de una anécdota también de un conocido que él desarrolló un uso problemático de consumo de cristal cuando cuando tenía como 20 años, ¿no? Y resulta que efectivamente como que lo corrieron de la escuela y todo el mundo lo estigmatizaba, pero resulta que en su casa todos usaban, o sea, papá, mamá, hermanos usaban cristal desde hacía como 6 años, y entonces en realidad él salirse del uso de sustancias era ir a la escuela, ¿no? Y entonces lo corren de la escuela porque usaba sustancias, y entonces ahora sí inmerso en un contexto donde por varias razones la familia está usando, ¿no? Entonces sí, realmente el no tomar en cuenta todos estos contextos es lo que siempre decimos, ¿no? Que a las personas más precarizadas son a las que les va a ir peor, porque este círculo lo está jodiendo en la educación, no le van a dar el acceso al servicio de salud, lo van a criminalizar más, ¿no? Y entonces se hace obviamente pues un círculo terrible, vicioso. Perdón, es que se me hace increíble que sigan insistiendo en hacer este tipo de medidas, o sea, sin contemplar los contextos. O sea, ¿quién decide, no? Así ok, vamos a arrojar este manual. O sea, el manual está lleno de inconsistencias contextuales. O sea, no tiene sentido en absoluto. Como eso que acabas de decir de elige ser feliz. No manches, ¿no? O sea, es imposible. O luego hay un punto en donde dice que el fentanilo te engancha a la primera. Y así normalmente también recuerdo que hubo campañas de la metanfetamina, o se sabe, ¿no? Que la primera. Pero si no ves el contexto social, pues sí, o sea, una persona súper nutrida, me refiero a nutrida en alimentos, ¿sí? y en estímulos, ¿no? Así, pues le va a impactar muy distinto una sustancia a una persona que no ha comido, ¿no? Que disminuyen unas proteínas que se llaman proteínas plasmáticas, que cuando estás desnutrido disminuyen y todas las sustancias te ponen más, ¿no? Entonces, pues sí, a una persona en ese contexto, pues puede ser que le vaya peor. Y otra vez, las personas más precarizadas son las que salen perdiendo. Sí, porque ahorita la narrativa es literal. Con esto, todas las sustancias están cortadas con fentanilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en realidad lo que tendrían que estar haciendo, no sé, es crear otros espacios. ¿Estamos de acuerdo? Para que no hubiera pues consumos problemáticos. O generando análisis de sustancias, programas, ¿no? Si de pronto tienes este peligro de, las sustancias están adulteradas, pues da este servicio gratuito de análisis de sustancias.
Y también es un punto importante, o sea, también hay personas dentro de las clases medias, medias altas y altas que han generado una relación complicada con las sustancias, pero sus factores de protección son muy distintos, ¿no? No van a terminar estos lugares anexos, clandestinos, que justo hace unas semanas se incendió uno en Tlalpan y murieron creo que 4 o 5 personas. Y que no están regulados, ¿no? Y él ya dijo, ay, bueno, ese yo lo sabía que existía, ¿no? Ese no es mi culpa. Y eso también, la inacción del Estado y la inacción de las instituciones también es una respuesta. Y esto tiene que ver con este imaginario colectivo, con esta representación y un poco lo que decías, ¿quién genera estas campañas, no? Generan las personas que están dentro de una sociedad súper estigmatizante, ¿no? Claro. De una sociedad que evoca, ¿no? a esa exclusión de esas personas que no están dentro de la normalidad, en este caso las personas usuarias, en este caso las personas que somos parte de la diversidad sexual, porque no somos lo normal y entonces se tiende a excluir, y eso también es muy impactante y muy importante decir que justo la salud mental de las personas que somos parte de la diversidad sexual es más, impacta más estas situaciones, ¿no? Por eso hay por ejemplo, cuando hicimos la investigación, hay personas, o sea, dentro de la diversidad sexual que son más consumidoras, mayormente consumidoras que el resto de la población, ¿no? Que se concentra ahí más. Y temas de uso problemático, ¿no? Y trabajando en Clínica Condesa, de pronto, les vuelvo a repetir, no era el tema de la sustancia, no era el tema, en fin, del uso desmedido de metanfetamina, sino que había una cuestión atrás bastante compleja, ¿no? El papá súper macho, ¿no? Y los hermanos, y entonces se burlaban de él, y a través de la metanfetamina pudo descubrir sin miedo y sin tabú su sexualidad. Sí, como homofobia internalizada, el estigma del VIH, o sea, como que todas estas cosas negativas eventualmente a través del uso de sustancias como que se relajaban, ¿no? Se reconocen, disfrutan por primera vez, o sea, luego de pronto generan esta relación, y yo les preguntaba, ¿tú te ves teniendo sexo sin cristal? Me decían, no. Es que no, me decía, por ejemplo, con el cristal puedo ser pasivo, no me da pena. Y yo como, qué fuerte, ¿no? Porque esta sustancia está siendo un puente a, ¿no? Y entonces eso también, o sea, el significado que le damos a una sustancia, el significado que le damos a una acción, a algo, tiene que ver mucho con nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, eso, si venimos de una sociedad súper violenta, súper estigmatizada, donde eliges ser feliz, pero con condiciones de vida precarias, ¿no? Sueldos súper bajos, ¿no? Muchas situaciones que van a hacinamiento. Exacto, el metro, lo que pasó ayer, yo estaba viendo en la televisión y decía, wow, está horrible. ¿Qué pasó? ¿No? Yo no vi. La línea 9 y la 8, o sea, va como a las 7 de la noche. ¿Chocaron? No, tuvieron problemas técnicos. Okay. Y la gente, o sea, llegaban los RTP, pero se empujaban con esta desesperación porque muchos también viven en las periferias de la ciudad, entonces que llegan más tarde, menos horas de sueño, menos horas de convivir con su familia. Claro. Y eso también, ¿no? Lo de las familias, ¿no? La familia unida. ¿Cómo vas a tener una familia unida cuando los padres tienen que trabajar, ¿no? Cuando tienen que pagar una renta absorbitante, ¿no? En la Ciudad de México, muchas condiciones que solamente van a elegir ser felices, o sea, nada que ver. Y si están procurando la salud mental de las personas, tienen que dar condiciones para que realmente las personas puedan desarrollarse en un ambiente óptimo. Y eso también está el tema de las sustancias, ¿no? Hay personas que, pues sí, genuinamente dicen, voy a una fiesta, me doy unas líneas de coca y bien, ¿no? Pero hay personas que de pronto no hay otra opción porque tienen que trabajar en la central de abastos, que eso casi no se habla, ¿no? En la central de abastos de nuestra ciudad. Hay personas que están teniendo usos problemáticos con el uso de metanfetamina porque lo utilizan para estar trabajando en las madrugadas y entonces todo el tiempo están como, y ahí se vende en las maquilas del norte del país. Entonces eso también de pronto no se habla, ¿no? Y se quiere como poner la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y entonces das estas campañas, vas generando, ¿no? De que está mal, pero si vas a trabajar, si eres trailero, ¿no? Trailera, si estás trabajando en una maquila en el norte, si de pronto estás trabajando en un lugar que te demanda, ¿no? Pues sí les puedes usar poquito, ¿no? Y eso también es una sociedad sumamente capitalista, sumamente neoliberal, que va reproduciendo estas situaciones. No es extraño que Estados Unidos, nuestro vecino, que le gusta poner aranceles ahora,
tenga una sociedad súper consumista, que pase todo esto en las violencias en las escuelas, ¿no? O sea, porque es una respuesta a lo que está pasando, ¿no? A esta presión social horrible, ¿no? Esta cuestión xenofóbica, que esto lo peor viene del propio gobierno, ¿no? Entonces, también el tema del bullying en las escuelas, o sea, son muchas condicionantes que en lugar de ser factores de protección, son factores de riesgo para que la relación que tú tengas con el alcohol, que es la primera sustancia, el tabaco, los solventes, porque son muy baratos, ¿no? Pues no sea la mejor, ¿no? Sea una relación bastante complicada. Y justo para darle la palabra voy a contar igual una anécdota. Yo estaba haciendo una investigación ahí en la alcaldía Álvaro Obregón, entonces pues nos metíamos hasta, sí, los lugares más hardcore, ¿no? Y eran como las 11 de la mañana. Y entonces había un grupo de chicos que íbamos a entrevistar y 2 de ellos estaban usando solventes, mona, y uno estaba comiendo floripondio, o sea, de las plantas del floripondio. Y yo así de, uff. Y entonces el chico... Pero comiéndola. Sí, comiéndola, mascándola. Ahí tengo una foto así comiéndola. Y entonces ya me acerco y venimos porque queremos ver qué les hace falta, todo esto. Les vamos a hacer una encuesta de uso de sustancias y así. Y ya él me dijo, estaba como en 3, 4 anexos. Yo me dedico a robar. Yo robo en transporte, o sea, yo robo en el pecero y le doy a mi mamá y apenas compré el tanque de gas y todo. O sea, no, en el anexo me pegaba, pero él con esto, ¿no? Y el chico no pasaba de los 16 años. Wow. Entonces era bastante difícil, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿ya desayunaste? Y decía, este es mi desayuno. Pero también ya era un tema de elección, ¿no? O sea, pronto sí podría tener una moneda para comprarse un desayuno, pero él estaba eligiendo eso. Y eso fue como de, qué fuerte, ¿no? Qué impactante, porque las infancias tienen que estar, a los adolescentes en la escuela, educación para todos, pero ¿qué pasa con esos adolescentes invisibilizados, ¿no? Con esos adolescentes que están en otro contexto ni en otra línea, que al final son los adolescentes que justo están habiendo este tipo de violencia, ¿no? Seguramente las personas cuando subían al pecero, al camión, llegaba este chico y los asaltaba y hay otra visión, ¿no? Y hay otro campo bastante complejo. Entonces, eso también, ¿no? O sea, el tema de hablar de sustancias, ¿no? El tema de hablar de educación sobre drogas, ¿no? En países latinoamericanos, porque eso también lo entiendo, ¿no? Y un poco lo que hablaba con un amigo sobre el harm reduction, reducción de riesgos y daños, a veces en contextos tan complejos, ¿cómo lo implementas, ¿no? Entonces es un poco como los determinantes sociales de la salud, que hay toda una ola latinoamericana que dice como que acá la estamos viviendo de forma distinta, acá también, ¿no? El tema del uso de sustancias, el acercamiento, la educación, la tenemos muy distinta, ¿no? Y esto tiene que ver por cuestiones que van más allá, ¿no? De las propias sustancias, sino son, como les decía, factores que tienen ahí, y hasta el tema del color de piel, el tema del género, el tema del nivel educativo, de dónde te tocó nacer, ¿no? En esta colonia, uy, qué difícil, ¿no? O sea, esto todo va a ser, ¿no? Que en esta meta que siempre hemos escuchado como de la carrera, que alguien empieza más adelante que otra persona, ¿no? También te va a tener distinta relación con las sustancias y vas a poder surfear mejor cuando de pronto estés quedándote un ratito más en el alcohol, porque pues está la pandemia y ahorita me estoy echando unos vinos, pero después ya salgo de la pandemia y ya puedo comenzar mi vida distinta, pero tengo otros factores de protección, tengo otra información, tengo otra red de apoyo a personas que de pronto no la ven salir, ¿no? Y eso también tiene que ver. La escuela a muchas personas les representa esta forma de desarrollarse, de ser una fuga de su casa. Y si de pronto en la escuela te están estigmatizando o en la escuela estás encontrando esta no respuesta o este no cobijo, pues ¿qué va a pasar contigo, no? Claro. Sí, tenemos que ir cerrando, pero sí quería justamente retomar esto, ¿no? O sea, como que si se van a hacer campañas donde te digan que hagas deporte o donde te digas que hagan que seas feliz, pues por lo menos debería haber acciones que vayan encaminadas a que haya más espacios públicos para hacer deporte, para que haya no sé, mayor apoyo para los cuidados y que las mujeres no tengan que ocupar todo su tiempo en eso y descuidar, por ejemplo, ahí la educación de niñas, las infancias, adolescencias y juventudes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un tema bien complejo. No sé si aquí Mario otros quisieran decir algo. Una pregunta para ustedes dos muy rapidísima. Desde toda la ignorancia, o sea, como si
entiendo lo de los contextos, pero si hay alguna edad como mínima, o sea, como para los papás, ¿no? Que o sea, no sé si de niño, si consumes sustancias puedes tener peores consecuencias a largo plazo, o si una madurez del cerebro, emocional, qué sé yo, como para que alguien, como evitar a toda costa que un menor, no sé hasta qué edad se usaran las sustancias y a que a partir de edad pues usar una cuestión de reducción de riesgos y daños. No sé si me explico. ¿Cómo? Sí. Sí. Pero danos tu perspectiva. Pues eso también es súper importante, ¿no? O sea, entre más grande estés y llegues con la sustancia va a ser mejor, ¿no? Por muchas situaciones, porque tienes otro criterio, porque tienes otras formas, ¿no? Ya no estás fumando en la calle y va a llegar, o sea, hay muchos factores, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, eso también, yo siempre sugiero que empieces a hablar de sexualidad y de drogas, ya a una edad, no sé, a partir de los 10 años o justo también tú te vas a dar cuenta, ¿no? De tu infancia, porque dirían las madres, yo no soy madre, nosotros conocemos a nuestras hijas. Entonces, eso, y también siendo realistas, ¿no? O sea, si de pronto estás en un contexto bastante complejo y quieres cerrarle los ojos a tu hijo, hija, no va a suceder, entonces mejor darles las herramientas. Y yo sé que es muy duro y que de pronto no puede ser, es un sacrilegio, pero mejor darles las herramientas, decirles qué relación pueden tener con el alcohol, que tengan la confianza de decirte cuando están teniendo una situación complicada con sus consumos también, ¿no? O sea, o que de pronto están teniendo alguna situación compleja en la escuela, con la pareja, que tengan esa confianza de venirte a decir, porque sabes que no lo vas a juzgar o que no lo vas a estar como poniéndolo en esto de te voy a anexar, porque ha habido situaciones de que encuentran un porro y con ese porro anexan a la adolescencia. Claro. O con esa situación, y entonces son los problemas más graves, o sea, se vuelve a hacer una bola de nieve enorme en lugar de sentar y a ver, vamos a hablar, a ver, desde cuándo estás fumando y hablar, ¿no? O sea, esto provoca esto, yo sugiero que por favor esperes más, etc. Y justo una amiga me comentaba que su hija adolescente dijo, quiero tener sexo. Y mi amiga decía, ¿y qué hago? Y yo, pues llévala con una ginecóloga, un ginecólogo, tienes que decirle, ¿no? La importancia del uso del preservativo, ¿no? Y al final terminó la chica poniéndose un implante. Okay. Y pues sí, y ya después me había sentido que ya había tenido, que ya estaba ejerciendo su vida sexual, pero que de pronto como que miedo, no quiero quedar embarazada, ¿qué le digo a mi mamá? Y qué mejor, ¿no? Porque una amiga le hubiera dicho otros consejos, ¿no? El ganchito ese, o muchas cosas. ¿El DIU? Sí, o no cojas hasta que te cases. Ajá. O de pronto sale embarazada y lo que pasó de las personas que abandonaron al bebé. O sea, hay muchas cosas. Hay mayores consecuencias si no se habla del tema. Y si de pronto dices, es que yo no recibí esta educación en casa, es que no puede ser posible, puedes informarte, ¿no? Como padre, o sea, te puedes informar y eso también se trataba, ¿no? Dentro de la educación, no solo a los profesores, también estaría bueno que se hicieran cursos para los padres, madres, que hablen sobre estos temas, ¿no? Porque ellos también tienen situaciones con las sustancias, ¿no? Y de pronto eso se guarda en el closet y no se habla. Y qué mejor que se hable, ¿no? Dentro de la familia. Y igual como el tema de la sexualidad, es muy duro, o sea, ahorita yo he sabido de compas en el norte, así con sombrero y eso, que han salido del closet y les han dado una golpiza, pero golpiza. Y de pronto es como en pleno siglo XXI, ¿no? Ahora con las sustancias, pues también de pronto, oye, ya estoy consumiendo esto, pero ¿cómo? Lárgate de mi casa, no le hables a tus hermanos. Y eso también es una respuesta violenta. Y para darle la respuesta, bueno, la palabra Andrux, me parece también una falta de responsabilidad por parte de las instituciones y por parte del gobierno que vayan generando ese tipo de exclusión con las familias cuando una persona realmente necesita su ayuda. Una amiga justo de Querétaro que ya no tiene ninguna situación, ¿no? Solamente le gusta la marihuana. Entonces la encontró un familiar, porque vive con su familia en una casa, fumando, y la tía dijo, te voy a correr, porque estás mal y porque en la tele escuché que te puedes volver delincuente y todo eso.
Y ella estaba llorando. Y ella es profesora. Entonces trae su manual al lado. Llorando. No, ella estaba llorando así, pero aparte profesora de preescolar, estaba llorando y me decía, es que no puede ser posible, ¿qué hago? Estoy muy asustada. Yo cuando venía manejando o en el transporte escuchaba esta campaña del mundo de las drogas no hay un final feliz y todo eso, pues le cambiaba, ¿no? Le apagaba, porque en mi casa es otra dinámica, ¿no? Mis papás también son usuarios, entonces también yo sentí toda la discriminación, el estigma. Y yo decía, pero ¿por qué si mis papás me quieren mucho y vivo muy feliz y la maestra dice que son unos delincuentes, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, dije, wow, o sea, a mí no me impacta esa campaña, le cambio, digo, qué tontería. Pero hay gente que está generando muchos problemas más que soluciones. Entonces, sí es súper irresponsable, están gastando dinero, ¿no? Del erario público, mal dirigido, de pronto también, ¿no? No están teniendo a personas capacitadas, o ellos también, porque también son seres humanos, y también están inmersos en una sociedad, como les decía, ¿no? Sumamente prohibicionista. No se pueden quitar esto y empezar a generar temas, programas, manuales con evidencia, ¿no? Porque también es una cuestión muy, muy económica y política. Eso, como la Deep Web, así tenemos la Deep Web en ese tema. Y tú, Drux, una edad para empezar a consumir sustancias sin que sea una recomendación, pero como... o sea, como de que si alguien la quiere probar. Exacto, sí, un poco a eso me refería. O sea, Ok. Pues 21 años, mayores de edad, ¿no? Sí, creo que sería la mejor opción. ¿No? Digo, las situaciones, las cosas que pasan en las escuelas y las complicidades que se generan entre las adolescencias, pues digo, hasta cierto punto supongo que son inevitables, ¿no? Así, y puede ser que ocurra, aunque tú seas la persona más abierta, y que a mí me gustaría, si yo tuviera hijos, sí me gustaría dar esta apertura. No sé, hoy me enteré de una historia de una compañera que cuando probó el LSD por primera vez le habló a su papá. Me dije, wow, güey, no mames, ¿en dónde estamos? En Suiza. Dije, güey, qué pedo, qué chido. O sea, qué chido poder hacer eso, o sea, consumir una sustancia. Claro. Y poder decir, oye, estoy aquí, hice esto, y el papá bien buen pedo, ¿no? Así, no, pues no pasa nada, ok, qué bueno que me dices, me avisas, ¿no? Cuídate, lo que sea, ¿no? Y, eso se me hace increíble. Yo creo que para llegar a eso, la información debe de estar así, desde la primera vez que una infancia pregunta, ¿no? Así, o sea, no ocultar, ¿no? Así, pero bueno, pero como 21 años, como para decir, bueno, sí, ya como hacer campaña, 21 años, así como la de Estados para Unidos. Para usar una sustancia. Exacto, esa me gusta, así, 21 años, y y también creo que en Canadá, ¿no? Sí, yo he escuchado que a veces se maneja lo de los 18 por un lado por el tema del desarrollo neuronal, pero por otro lado, pues por la mayoría de edad. Pero en realidad sí, o sea, no es como que a los 18 uno ya deja de crecer. Claro, y hay contextos y todo. Ahí sí creo que a los 21, sin ser conservador, creo que pues, sería el ideal. Pero también hay que tomar en cuenta otros riesgos. Por ejemplo, si hay cierta predisposición genética, de pronto hay personas que, pues sí, en mi caso, yo no puedo tomar café. A mí me pone muy mal el café. Y lo descubrí justo de mala manera, ¿no? Soy muy sensible a la cafeína. Entonces, esa sustancia no me la acerquen. Pero es lo mismo, ¿no? También hay personas que de pronto hay sustancias que no les va a caer nada bien, ¿no? Y que puede desatar una situación con su salud mental, ¿no? Porque había cierta predisposición, porque todos conocemos como a la tía borracha, al tío borracho, pero nadie sabe así, y como no hay una cultura de la salud mental, y entonces de pronto no hay como de, ay, creo que mi niño anda raro, ¿no? Ay, no es la edad, como que alguien tiene que hablar de Kevin, ¿no? Entonces, no hay como esta cultura del psiquiatra, de pronto, por eso también los consumos problemáticos son en algunas causas por trastornos mentales no diagnosticados, porque hay una necesidad genuina de equilibrar la química cerebral. Entonces, si no tienes medicamento psiquiátrico y de pronto encontraste esto y dijiste, ay, por fin me siento bien y creo que estoy rindiendo bien, pues la voy a agarrar, ¿no? Y va a ser la sustancia que yo voy a estar tomando o que me va a poder ayudar a ser una persona en esta sociedad que me está requiriendo, ¿no? Ser una persona normal o ser una persona que sea productiva. Entonces hay como también ese tema, ¿no? O sea, si de pronto decides como usarlas, ¿no? A los 21 años, también saber qué onda contigo, ¿no? Y eso también es una cuestión de conocerte, ¿no? Pues muchísimas gracias, Emma. ¿Dónde te pueden seguir o a Latinoamérica por una política sensata de drogas? ¿Cuáles son sus redes?
¿Y dónde te encontramos? Bueno, pues pueden seguir a LPSD _MX, que es la de México, en Instagram, y en Latinoamérica por una política sensata de drogas México en Facebook. También está Twitter, es LPSDMX, pero casi no lo usamos. Y está también LPSD, así, y ese es regional, ¿no? Hay información de distintos países, Argentina, Costa Rica, ¿no? Colombia, etcétera, porque también luego de pronto nos encerramos, no, esta es una situación a nivel regional, ¿no? Porque en otras experiencias de otros países, pues es distinto, ¿no? Anteriormente estábamos muy de la mano con Estados Unidos, pertenecíamos a la Red Internacional de Students for Sensitive Drug Policy, pero cambió todo muy rápido, se volvió legal la cannabis, ya cotiza en la bolsa, los hongos psilocibe, ya hay evidencia, hay algunos estados que ya son legales, ¿no? Toda la investigación que se está haciendo con MDMA, estrés postraumático, y nosotros nos quedamos todavía así como de ¿y cuándo? Entonces sí es distinto, y pues trabajamos de manera regional, y pues ya. Pues muchísimas gracias por tenerte acá. La verdad es que creo que estuvo muy buena la conversación. Hay mucho más que seguir aprendiendo de estos temas educativos, pero pues, no sé, nos escuchamos la próxima semana. Una educación con perspectiva de género, identidad, derechos humanos, basada en evidencia, justicia social. Placer. Sí. Bueno, pues la guapa. les mandamos muchos besitos. Besitos.